Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales en el Día de Santa Cecilia, patrona de la música. Precisamente de música nos van a hablar hoy. Iba a estar con nosotros Alberto Lavarga y no ha podido ser porque el estado de las carreteras estaba empeorando y viene desde Burgos y entonces le ha dado miedo intentar llegar hasta Madrid. Pero me ha mandado unas palabras, así que haceos a la idea de que soy Alberto Lavarga y allá voy. Es un verdadero placer estar por primera vez en este lado de la barra. Hasta ahora siempre me había tocado en el otro, en este museo tan apreciado, significativo y tan necesario. Lo dice él y yo estoy de acuerdo. La Sociedad de Amigos del Museo nos ha invitado a participar y me pide que presente a nuestra científica Raquel Jiménez Pasalodos, etnoarqueóloga y autora del cuaderno Origen de la Música, y que explique qué son los cuadernos Origen o cuadernos de Atapuerca. Antes quería contaros brevemente mi experiencia en el museo. Mi vocación es periodística y he estado rodeado de esas noticias que nos transmiten los medios de comunicación día a día. Y descubrí lo que llamo el maravilloso mundo de Alicia y las ciencias naturales. Cuando propusimos y realizamos 10 números del periódico del museo entre 2007 y 2009, ese mundo fantástico y real de estudio y análisis, pero también de punto de fuga y onírico, apareció en mi vida. Como si no, al recoger con Ana Camacho las batinelas en las cuevas de Ojo Guareña, ver los opistobranquios de José Templado, los fósiles del Sidrón con Antonio Rosas, o en Gibraltar, con Yolanda Fernández Jalbos, los colmillos de dientes de sable de Jorge Morales o los coleópteros de Ignacio Rivera, o las sorprendentes e inabarcables colecciones que dispone el museo, y, cómo no, con los descubrimientos de Atapuerca. Aquí quiero enlazar con los cuadernos de Atapuerca, porque de alguna manera esta apuesta respecto al conocimiento de la prehistoria, la evolución humana y el patrimonio está enraizada con el museo, por la importancia que tuvo Emiliano Aguirre en el proyecto Atapuerca, del que fue, de hecho, su creador, y, por otro lado, en la dirección de esa institución desde 1984. Solo baste recordar que la primera publicación sobre Atapuerca, El hombre fósil de ideas, de 1987, la firmaban, entre otros, 8 científicos del museo. Por si fuera poco, el coeditor de los cuadernos es Carlos Díez Fernández Lomana, un recordado miembro de este museo. Estuvo de 1985 a 1997 con ciertos periodos en medio. Ahora es catedrático de prehistoria en la Universidad de Burgos. Esa relación con Carlos Díez empezó en 2001 y dio como resultado la puesta en marcha de un periódico trimestral gratuito, Diario de Atapuerca, durante 39 números prácticamente a lo largo de 10 años. Esta fusión entre lo periodístico y lo científico contribuyó a acercar el mundo de la arqueología y la paleontología al gran público, convirtiéndose en un referente y un esfuerzo por la democratización del conocimiento. Continuamos creando libros para públicos de todas las edades y en 2018 iniciamos el proyecto de editar en papel una colección de 30 cuadernos temáticos bimestrales sobre la evolución y singularidad humana. En los últimos 15 años se han realizado tantos descubrimientos relativos a la evolución humana como los 100 años precedentes. Nosotros queríamos presentar lo que sucedió, cuándo sucedieron ciertos procesos, pero también explicar los porqués de que el ser humano sea como es. Herederos de los cuadernos de Historia 16 debían ser realizados por 30 especialistas, ser de rápida lectura, bien ilustrados y que formaran un conjunto homogéneo, centrado en los rasgos y en los avances más significativos del ser humano, desde la bipedestración hace unos 5 millones de años hasta la invención de la escritura hace solo unos 6.000 años. Es necesario que sean divulgativos, que se alejen en la medida de lo posible del academicismo y de las revistas científicas y que constituyan una manera distinta de educación. La colaboración entre periodistas y científicos asegura la calidad formal, la actualización y la contextualización, evita imprecisiones y ayuda a conectar con un número superior de lectores. Y a nosotros nos ha dado buen resultado. Hasta el momento hemos realizado 23 cuadernos, algunos como el canibalismo, por Yolanda Fernández Jalbo, científica de esta casa, y hemos tocado temas como el fuego, el clima, los primeros europeos, Venus y cazadores, sobre la división del trabajo, la caza, el cerebro, hasta 23 números. Entre los que resalta la música, los primeros instrumentos sonoros, uno de los rasgos culturales que surgieron en la prehistoria y que sin duda nos ha hecho humanos. A continuación, quisiera
bosquejar una presentación de Raquel Jiménez. ¿Quién es Raquel Jiménez? Es profesora asociada de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Valladolid e investigadora del proyecto Art Soundscapes de la Universidad de Barcelona. Su trabajo se centra en la revisión crítica de registros etnohistóricos y etnográficos relacionados con la música y el sonido entre cazadores, recolectores y primeros agricultores. Su investigación gira en torno a la arqueología musical de la península ibérica, con especial interés en metodologías como la etnoarqueología, la arqueología experimental y la etnomusicología. Su tesis doctoral se ha centrado en el corpus de trompetas celtibéricas de los siglos II a I a.C. y también ha publicado sobre otros instrumentos musicales arqueológicos de cronologías diversas. Ha realizado más de 30 artículos y capítulos de libro y ha participado en más de 50 congresos internacionales. Es miembro activo de los principales grupos de estudio de arqueología musical con los que ha editado diversas memorias y ha sido investigadora en Marruecos de un proyecto también muy interesante donde ha trabajado sobre la producción de tambores de cerámica en el Marruecos actual y su relación con los tambores de cerámica de Al-Ándalus. Además de su actividad investigadora, Raquel ha puesto especial interés en la divulgación del conocimiento arqueológico. Ha comisariado y colaborado con varias exposiciones de arqueología musical. Ha impartido numerosos talleres educativos y charlas divulgativas y ha desarrollado documentales y materiales didácticos relacionados con la arqueología musical en varios idiomas. Además, ha sido colaboradora mensual con una sección sobre arqueología musical en el programa Longitud de Onda, de Radio Clásica. Por último, Alberto te lanza una pregunta para empezar y dice que si al margen del mundo académico, o sea, en tu casa, con tus amigas, tocas algún instrumento musical. Cuéntanos, Raquel. Muchas gracias. Bueno, pues aunque no esté Alberto, quizás nos está viendo en directo ahora mismo. Y sí, yo toco muchos instrumentos musicales, principalmente ahora más que con mis amigos, con mi niño de 2 años y medio. Y estudié violín en el conservatorio y fue gracias un poco a haber estudiado en el conservatorio que cuando empecé a estudiar arqueología me empecé a preguntar qué pasaba con los instrumentos musicales, que no aparecían nunca en los cursos de arqueología. ¿Me dan permiso para quitarme la mascarilla? Así que sí, le puedo contestar que sí, que toco instrumentos musicales, además de investigar. Bueno, muchísimas gracias, Josefina y Alberto, si nos estás viendo, por la presentación y por haber, haber sido tan específicos con mi introducción. Y voy a poner la presentación. Yo os vengo a presentar pues, parte del trabajo que realicé para la publicación precisamente de la música, los primeros instrumentos sonoros en la colección de cuadernos de Atapuerca, inspirada y muy ayudada también tanto por Alberto como por Carlos Díez Fernández Lomana, que bueno, me animaron a realizar este trabajo de divulgación, que creo que es muy importante para entender al ser humano, porque no sé si puedo subirme esto aquí. No, bueno, no pasa nada. Sabemos que la musicalidad es una característica humana universal y todos los seres humanos del planeta son capaces de comprender la música. Fíjense, solamente un 1% de la población tiene un síndrome neurológico que se llama amusia, que les hace incapaces de reconocer o memorizar patrones rítmicos y patrones tonales. Es decir, la mayoría de los humanos tenemos capacidades musicales muy desarrolladas, independientemente de si tenemos más o menos talento o tenemos mejor o peor oído. Hasta ese punto tenemos una musicalidad muy desarrollada, de hecho somos la única especie musical de todo el planeta, aunque hay gente que se empeña en hablar de la musicalidad de los animales, pero no puede ser comparable en absoluto con lo que significa la práctica cultural de la música en el ser humano. Es tan importante para nosotros que en la actualidad es uno de los grandes debates en muchas disciplinas científicas. ¿Cuál es el origen de la música? ¿Cómo actúa la música en nuestro cerebro? ¿Por qué la música es tan importante? ¿Por qué la música nos produce sentimientos placenteros a pesar de ser un estímulo totalmente abstracto que no tiene ninguna relación directa con la supervivencia? La música, además, está presente en los momentos más importantes de nuestra vida, en las sociedades tradicionales, por muchas razones que veremos a lo largo de esta presentación, y en la sociedad contemporánea sabemos sin duda que es una de las industrias que más beneficios económicos conlleva.
Y es por algo, es porque, como decía Oliver Sacks, somos una especie musical. Más que Homo sapiens sapiens, el neurólogo proponía que nos llamásemos Homo musicalis, una especie musical. No sé si podéis cerrar un poco la ventana, os lo agradecería, porque sí que llega una corriente. Muchas gracias. Esto plantea muchas incógnitas, esta musicalidad, para el ser humano. No es simplemente algo utilizado para entretenernos, para pasar el tiempo, sino que en muchas culturas a lo largo y ancho del planeta y en muchas culturas arqueológicas vemos que se invierte una gran cantidad de tiempo, de recursos, de aprendizaje en la práctica musical. En inglés, en la actualidad está muy de moda llamar el hacer música con un nuevo verbo acuñado, fruto de todos estos estudios, que se llama musicking, que en español podríamos traducir como musiquear, nos lo podríamos inventar. Y esta musiquear implica no solamente la producción de música, sino también la escucha musical, lo que pasa en nuestros cerebros, lo que pasa en nuestro cuerpo cuando escuchamos música. Desde luego, es una de las características que nos define como especie. Desde siempre, casi todas las mitologías, casi todas las historias de muchos pueblos conocidos y de los que también, sobre todo de los que tienen escritura más antiguos, proponían orígenes divinos para la música. Pero ya desde el siglo XVIII empiezan a aparecer las primeras teorías de por qué surge la música. Si estamos diciendo que es una característica tan importante, de acuerdo, entonces, ¿cómo aparece? ¿Por qué aparece? ¿Cuándo aparece? Rousseau, por ejemplo, propuso ya en el siglo XVIII que la música probablemente era una especie de lenguaje primitivo muy relacionado con las emociones. Y estas teorías de Rousseau fueron un poco las que desarrolló Emma Herbert Spencer, que conocéis, este famoso filósofo y antropólogo evolucionista, que decía que la música no era otra cosa que una comunicación mediatizada por las emociones. Los movimientos musculares involuntarios producidos al emocionarnos transformarían la comunicación oral en comunicación tonal, en comunicación que tendría alturas y volúmenes distintos. Y de este modo, poco a poco, los seres humanos irían dándose cuenta de esa musicalidad y desarrollando la música. En el siglo XIX también aparece otra de las grandes teorías del origen de la música y, cómo no, fue la propuesta por Darwin. Y Darwin lo llevó más a su terreno y propuso que en realidad la música para el ser humano habría surgido de forma análoga a los cantos de los pájaros. Es decir, para los mamíferos, en un momento dado, las canciones habrían sido muy importantes para el cortejo. La reproducción sexual de aquellos individuos que tendrían muchísimas habilidades musicales estaría, por tanto, asegurada y sus genes musicales, sus genes de musicalidad, se transmitirían a su descendencia. Seríamos herederos de aquellos buenos músicos y músicas que se reprodujeron mejor en el pasado. Y por increíble que parezca, estas teorías del 18 y del 19 básicamente son las que más o menos desarrolladas se están utilizando en la actualidad, porque no tenemos realmente mucha idea o no podemos probar científicamente de cuál es el verdadero origen de la música y cómo y por qué el ser humano es una especie musical. Es decir, estamos todavía en ello, tenemos muchos retos que resolver. Lo que sí que se propone en la actualidad son dos caminos distintos. Unos son los que afirman que la música es producto de cierta presión evolutiva, es decir, que en la selección natural la musicalidad o los individuos con más capacidades musicales fueron favorecidos y, por lo tanto, como decía Darwin, somos los descendientes de esos individuos con mejores capacidades musicales. Y hay quien cree, como por ejemplo Pinker, que la música sería, traduzco del inglés literalmente, una tarta de queso auditiva. Es decir, la música no es una habilidad seleccionada por la evolución, por la presión de la naturaleza, no nos aporta nada como especie, sin embargo, es el fruto, el premio, el bonus, por decirlo así, de otras habilidades cognitivas y otras formas en las que nuestro cerebro procesa las emociones. Es decir, gracias a que podemos memorizar patrones complejos, a que nuestro centro motor es muy estimulado con los ritmos, a que sentimos las emociones de una forma determinada y segregamos determinadas sustancias, la música es un resultado aleatorio, pero muy placentero, de esos otros efectos de la evolución. Yo me quedo realmente, pero no es más que, no podemos estar seguros, ¿no? Es una postura ideológica, pero me quedo, desde luego, con aquellos que proponen que sin la musicalidad, sin la música, como especie no hubiéramos llegado a donde hemos llegado.
¿Y por qué no hubiéramos llegado donde hemos llegado? Porque los etnomusicólogos, es decir, los antropólogos que se ocupan de la música en distintas zonas del planeta, incluidas las músicas tradicionales europeas y las músicas populares urbanas occidentales, nos cuentan la importancia cultural de esta práctica. También nos lo están diciendo los neurólogos. Estamos descubriendo cómo con la música, por ejemplo, la escucha musical nos permite segregar neurotransmisores que producen, por ejemplo, un gran placer a nuestros cerebros. Neurotransmisores que son los que se segregan, como por ejemplo la dopamina, los que se segregan cuando comemos una tarta de chocolate o cuando llevamos a cabo actividades que tienen relación directa con nuestra supervivencia. ¿Por qué este estímulo abstracto? ¿Por qué una serie de sonidos que no dejan de ser frecuencias, vibraciones en el aire que se transmiten a nuestros tímpanos y que nuestro cerebro interpreta, nos producen una segregación de dopamina, nos producen una recompensa cerebral similar a la de llevar a cabo acciones como comer o tener relaciones sexuales que realmente son fundamentales para el desarrollo de la especie? Eso es algo que todavía no hemos podido resolver. Lo que está claro es que la música favorece la cohesión social, la identidad grupal, favorece la memorización y la transmisión de las ideas culturales, es esencial en la comunicación entre las madres y los niños, es muy importante también para la coordinación de tareas colectivas, pero también para sentirnos mejor en muchas ocasiones. Cada vez se entiende mejor por qué la musicoterapia es tan efectiva, cómo efectivamente a través de la escucha musical y de la práctica musical se logra suprimir, por ejemplo, dolores crónicos, que no sería probablemente tan necesario consumir tantos medicamentos si la musicoterapia fuera una práctica muchísimo más asimilada en nuestro sistema de salud. Es decir, el ser humano ha utilizado la música como estrategia de supervivencia desde el pasado. Sin embargo, todas estas teorías de cuándo fue la primera música y por qué al final la música es tan importante no dejan de ser especulaciones, no tenemos ninguna prueba definitiva. Lo que sí que tenemos son algunas pruebas arqueológicas. Las primeras son las fisiológicas. Y esta evidencia fisiológica es lo que están mirando muchos paleoantropólogos para intentar comprender cuándo surgió la música y el lenguaje. También cada vez tenemos más claro cómo tanto música como lenguaje parece que van de la mano y que nuestra capacidad de comunicación y nuestra capacidad lingüística está muy relacionada con nuestras capacidades musicales. Lo que se está buscando en el registro de homínidos, en el registro de los restos de homínidos anteriores al Homo sapiens, son evidencias que muestren que esos homínidos podían hablar o podían tener música. Los primeros, los Australopithecus afarensis, antes teníamos una ilustración preciosa de una madre Australopithecus con su bebé, no parece que tuvieran más capacidades fisiológicas para producir música y lenguaje que muchos de los grandes simios actuales. Las primeras evidencias las tenemos con el Homo habilis. ¿Por qué? Porque con el Homo habilis se empiezan a desarrollar, y con los endomoldes de los cráneos de Homo habilis, vemos que se empiezan a desarrollar zonas cerebrales que tienen relación no solo con la planificación y la movilidad para la fabricación de herramientas, del control motor manual, sino también con la planificación de secuencias musculares complejas. Sin planificar secuencias no podemos planificar lenguaje y tampoco podemos planificar canciones. Para poder cantar, para poder hablar, tienes que haber pensado previamente, planificado previamente qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a articular en la boca y cómo lo vas a emitir. Entre este área de Broca más desarrollada, pues nos hace pensar que probablemente estos Homo habilis hiciesen vocalizaciones algo más complejas que los primates, que los grandes simios actuales que conocemos, que ya utilizan las vocalizaciones para comunicarse. El gran cambio realmente se produce con el Homo ergaster y con la bipedestación, que produce tantos cambios fisiológicos que de repente los homínidos empiezan a tener mejor predisposición fisiológica para emitir sonidos y para posiblemente también para desarrollar sus capacidades musicales. La bipedestación implica una transformación, por ejemplo, del cráneo, de la cavidad orofacial, incluso del oído interno, implica un descenso de la laringe, con esa mayor cavidad en esta zona es más fácil emitir vocalizaciones. Se nota también un mayor desarrollo cerebral para planificar estas secuencias complejas, etc.
Y parece, todo indica, a que sí que se da cierta presión selectiva, a que cada vez tengamos más capacidades para hablar bien, e incluso para cantar bien o para bailar bien, porque con el Homo heidelbergensis ya tenemos muchas de las características de la musicalidad de los Homo sapiens sapiens actuales. Con el Homo ergaster, además, es importante saber que para muchos científicos es el hecho de la bipedestación, el tener que ser capaces de mantener un ritmo constante para andar sobre dos pies, lo que también nos obligó o produjo cambios significativos en cuanto al centro del control motor y nuestra capacidad también para seguir ritmos y predecir ritmos y mantener el equilibrio mientras andábamos y, por qué no, claro, también para producir música. Como os decía, con el Homo heidelbergensis ya vemos esa presión selectiva y ya vemos que claramente tanto la cavidad orofacial como, por ejemplo, otros elementos que se suelen mirar, el conducto de los nervios del hipogloso, por ejemplo, los que mueven la lengua. Esto está un poco discutido, pero muchos científicos sí que piensan que necesitamos un conducto del hipogloso bastante amplio porque necesitamos muchos nervios para manejar la lengua bien y producir tantos sonidos. Si muchos grandes primates no pueden hablar es porque no tienen las inervaciones necesarias en la lengua para producir los sonidos que producimos al hablar y al cantar. Muchos grandes simios sí que les han enseñado el lenguaje de signos. No es que no tengan la capacidad cognitiva para expresar ciertas ideas simples, sino que no pueden directamente mover la lengua, no tienen los nervios necesarios para que la lengua se pueda mover como lo movemos los seres humanos. Y también es importante el conducto que lleva los nervios al área torácica, porque nos permite controlar muy bien las respiraciones. Fijaos, yo hablo casi sin respirar, sé que hablo muy rápido. Necesito tener un buen control de la respiración, producido gracias a todas esas terminaciones nerviosas que me permiten mantener la respiración y hablar durante largo tiempo. Realmente hasta el Homo ergaster no tenemos indicaciones de esa mayor enervación y ya con el Homo heidelbergensis vemos que tenían una enervación similar a la nuestra, es decir, podían controlar la respiración y controlando la respiración podrían hablar y podrían también cantar. Con los neandertales, hay muchísimos estudios sobre neandertales, sobre su capacidad lingüística y sobre su capacidad musical, y parece que tanto a nivel cerebral ya tienen las áreas mucho más desarrolladas como para haber podido tener un lenguaje similar al de los seres humanos, aunque dicen que quizás algo menos desarrolladas las áreas del lenguaje que las de los seres humanos, y todas las capacidades fisiológicas necesarias para haber podido cantar, por decirlo así, y obviamente también para tener lenguaje, porque como os digo va estrechamente desarrollado. Y los Homo sapiens, desde el momento que aparecen, no parece que se hayan producido cambios entre los primeros Homo sapiens y los Homo sapiens modernos en ninguno de estos elementos que son los que nos permiten realmente producir, emitir distintos tonos y también tener un lenguaje muy desarrollado. Una de las grandes incógnitas es que nunca sabremos si los neandertales hablaban, aunque parece que tienen muestras de una cultura lo suficientemente compleja como y unas, como os digo, las capacidades fisiológicas necesarias como para estar bastante seguros que es probable que sí que hablaran y por lo tanto también es probable que también cantaran. Hay una gran polémica en torno a este hueso perforado, un fémur de oso, con entre 2 y 4 perforaciones, dicen los que lo han descubierto, encontrado en Eslovenia, con una datación del Musteriense del 60.000 a.C., casi 20.000 años antes de que estuvieran los primeros Homo sapiens en Europa, 18.000 años antes de la llegada de los primeros seres humanos modernos a Europa. Para sus descubridores, esto sin duda es una flauta neandertal, la llamada flauta de Divje-Babe en Eslovenia. Es un gran problema también porque es un gran patrimonio nacional. Para Eslovenia están segurísimos de que esta es la flauta más antigua que se conserva y es una prueba indudable de la capacidad musical del Homo neandertal. No solo de su capacidad musical, sino de su capacidad además para fabricar instrumentos musicales, con lo que eso significa a nivel de su pensamiento simbólico y de sus capacidades artísticas. El problema es que es muy polémico porque varios estudios han demostrado que las perforaciones realmente no han sido hechas con herramientas de forma voluntaria, sino que son más que probables mordidas de carnívoros sobre hueso. Hay un gran registro de huesos de oso cavernario con perforaciones muy parecidas a estas. Es verdad que no similares, estas son las únicas que están producidas en un fémur, que es un hueso de un tamaño algo más largo, y además
son las únicas que todas las posibles perforaciones, os lo voy a indicar con el ratón, a ver si lo podéis ver. Estas serían las dos, que como veis están perfectamente alineadas, y aquí en principio iría otra y aquí otra. Los investigadores eslovenos dicen que es demasiada casualidad, ¿no? que haya surgido de esa forma tan alineada y que sin duda pertenecerían a una flauta. Han dado más motivos y más razones, hay una gran polémica, muchísimos artículos, y os animo a que entréis un poco en el debate porque vais a encontrar muchas cosas publicadas sobre el tema. Para demostrarlo, también os voy a enseñar un fragmento de una réplica de este instrumento, de este hueso perforado tocado como flauta. Si bien es verdad que está tocado por un gran flautista, y un gran flautista, no sé si conocéis a muchos, pero un gran flautista puede hacer un tubo con una hoja de papel y tocarte lo que quieras que te toque. Es decir, tampoco es tan convincente que funcione muy bien como instrumento musical, porque es muy fácil que alguien que tenga mucho talento con instrumentos de viento pueda con cualquier cosa hacer buena música. Pero os voy a poner un fragmento del vídeo. No sé si lo oís suficiente, quizás se puede subir un poco. Mi opinión sincera es que es probablemente un hueso con orificios creados por una mordida de algún tipo de carnívoro. Además, porque no es un instrumento que esté diseñado excesivamente bien para ser tocado, es muy difícil de tocar y no tenemos ningún ejemplar similar, pero quizás en el futuro aparezcan otros instrumentos que nos hagan retractarnos y convencernos de esta posible flauta neandertal. Realmente, las primeras evidencias que tenemos de actividad con instrumentos musicales las tenemos gracias a una disciplina que se llama arqueología musical. Si primero os he contado un poco las evidencias fisiológicas que buscan los paleoantropólogos para intentar ver cuál era la posible capacidad lingüística y musical de los homínidos anteriores al Homo sapiens, los arqueólogos de la música, esa es mi auténtica profesión, lo que buscamos son los restos de instrumentos musicales en el registro arqueológico. Y esos restos los encontramos desde muy pronto, los encontramos desde el Paleolítico superior, desde la llegada de los primeros seres humanos a Europa. A veces son instrumentos perfectamente reconocibles, que los arqueólogos reconocen fácilmente, pero en muchas ocasiones nos encontramos con instrumentos que no son tan fáciles de reconocer y que hace falta conocer instrumentos musicales o tener una visión o un interés acústico y musical para poderlos identificar. Ese es el caso, por ejemplo, de los llamados litófonos. Los litófonos son idiófonos, es decir, instrumentos que producen el sonido por la propia vibración del material duro del que están compuestos, y los llamados litófonos obviamente estarían hechos de piedra. Ha habido varios estudios, por ejemplo, en hojas auriñacienses, de una cronología de hace unos 38.000 años, que muestran que tienen marcas no de producción ni de haber sido usadas para ser cortadas, sino marcas de haber sido golpeadas repetidamente como para producir sonido. Os voy a mostrar aquí unas láminas de sílex talladas, no son auriñacienses, son réplicas de unas encontradas en megalitos en Soria, pero quiero que escuchéis cómo suena el sílex tallado, no es algo desdeñable. Tiene un sonido, como veis, muy metálico, que cuando se estaban trabajando los sílex para hacer útiles de corte, para hacer herramientas líticas, sería bastante perceptible. Hay quienes incluso apuestan a que los primeros instrumentos musicales habrían sido estas láminas de sílex que, al ser percutidas, producirían ritmos y animarían quizás, ¿por qué no?, a cantar canciones de trabajo, como se hacía con los cantos tradicionales en muchos sitios de la península ibérica, canciones de trabajo acompañadas rítmicamente por el objeto que estabas golpeando al trabajar.
El caso es que estas láminas existen y un buen estudio de las huellas de uso muestra que su único uso posible fue el de ser golpeadas. Y también hay otros litófonos naturales, de los que también se ha escrito mucho, que son formaciones de calcio, de estalactitas y estalagmitas en cuevas, que suenan de forma increíble al ser percutidas, suenan casi como campanas metálicas, y en algunas ocasiones tenemos hasta evidencias tanto de que han sido decoradas como que han sido percutidas constantemente. Por ejemplo, en la cueva de Nerja tenemos unas formaciones que tienen hasta orificios de haber sido continuamente percutidos, y en otras cuevas, como por ejemplo en el Tito Bustillo, muchos apuntan a que es más que posible que fueran percutidas también en el pasado. Os voy a mostrar un pequeño vídeo para que escuchéis cómo suenan las estalactitas, porque hasta que no se escucha es bastante increíble. De hecho, cuando estás dentro de una cueva, a veces las simples gotas que caen de las estalactitas a las estalagmitas suenan con tonos musicales, porque son básicamente como grandes campanas naturales. Es difícil pensar que seres humanos similares a nosotros, fisiológicamente y cognitivamente, pasasen mucho tiempo en las cuevas, decorándolas, habitándolas, y no se les ocurriese tocar y golpear estas estalactitas. Pero realmente, salvo estos estudios en hojas de sílex, no ha habido todavía buenos estudios de huellas de uso y de estas marcas de golpeo en formaciones en cuevas, y esperemos que en los próximos años se haga estudios para probar realmente que fueron golpeadas en el pasado. Porque realmente los primeros instrumentos, los más antiguos, que tenemos la certeza que eran instrumentos musicales, que fueron producidos voluntariamente y diseñados para crear sonidos, y sonidos con tonos distintos, son las llamadas flautas paleolíticas. Y las flautas paleolíticas son una de las grandes joyas del patrimonio de toda la humanidad. Estas flautas paleolíticas, las que se conservan, las más antiguas proceden de cuevas alemanas. Aquí os dejo un mapa de Alemania, estarían como por esta zona. De las cuevas alemanas en la región del Jura de Suabia, y son unas cuevas paleolíticas muy importantes, con unas cronologías muy antiguas, realmente pertenecen a los primeros Homo sapiens que están llegando a Europa, y además de aparecer bastantes aerófonos, aparecen con el arte mueble figurativo más antiguo que hemos encontrado hasta el momento. Una cosa que sí que es muy importante mencionar es que esto no significa que las primeras flautas de la humanidad se inventasen en Europa en el 42.000 antes de Cristo, sino que son las más antiguas que hemos encontrado. El ser humano, recordad, que llevaba, por lo menos como Homo sapiens, unos 300.000 años en África, y a Europa llega en torno al 42.000 antes de Cristo. Es difícil pensar que estuvieron 260.000 años en África los seres humanos sin producir instrumentos musicales. Esto es muy importante recordarlo, porque si no, estamos imponiendo una narrativa en la que el ser humano lleva 250.000 años en África y de repente llega a Europa y en 500 años inventa la música. Y es muy importante darnos cuenta que no es así. De hecho, tenemos muchas pruebas que demuestran que estos instrumentos que se están haciendo en hueso en Europa probablemente se llevasen haciendo mucho tiempo en materiales blandos con anterioridad. Y como bien sabéis, la mayoría de los instrumentos tradicionales del planeta están fabricados con materiales biodegradables, materiales naturales, instrumentos como los llamados instrumentos verdes, que se degradan en el tiempo, que no han podido llegar a nosotros. Nosotros, los arqueólogos, no encontramos los instrumentos más antiguos de la humanidad. Encontramos los instrumentos más antiguos en las zonas donde los buscamos y exclusivamente los que están fabricados de materiales duros, y en este caso de marfil. ¿Y por qué creemos que esta tradición es muy anterior? Porque la flauta más antigua
¿Qué hemos encontrado? Resulta que es de las más complejas de fabricar de todo el registro arqueológico, pero de todo el registro arqueológico, podríamos hablarlo del registro arqueológico hasta la Edad Media, porque están fabricadas en marfil de mamut. Y este colmillo de mamut está trabajado en un cilindro perfecto solamente con herramientas líticas. Imaginad lo que es hacer un cilindro pequeño de mamut con herramientas líticas, abierto a la mitad perfectamente, de forma longitudinal, vaciado. Luego le hacían estas hendiduras que veis aquí. Esta es la reproducción. Y con algún tipo de resina se volvían a juntar las dos mitades. Antes o después de este proceso se habían hecho además los orificios del instrumento, como veis, para tener una flauta de al menos 4 orificios, aunque hace poco he estado en Berlín, hace 2 semanas, y los investigadores de estas flautas están diciendo que creen que era todavía más larga, que tienen evidencias de que es probable que sea más larga de lo que estamos viendo. Quizás por eso se molestaron, en lugar de hacer una flauta con una caña o con un hueso de ave, que son huecos por dentro, y es muy fácil hacer una flauta, y siempre se han hecho desde el Paleolítico hasta las tradiciones pastoriles actuales, decidieron construir un instrumento musical utilizando un material muy difícil de trabajar. Es decir, este producto tecnológicamente, a nivel de diseño acústico y a nivel de construcción, de fabricación tecnológica, es probablemente uno de los más complejos de todo el Paleolítico. Y no es de extrañar que sea precisamente un instrumento musical. Os voy a poner unos extractos de cómo sonaría la reconstrucción de cómo se creía hasta hace poco que era la longitud original de esta flauta de marfil. Voy a avanzar un poco para que escuchéis otro estilo. Claro, como podéis imaginar, nosotros podemos reconstruir el instrumento, en este caso basándonos en la evidencia que queda, e intentar tocarlo de formas diversas, pero hay muchas formas distintas de tocar la flauta y por mucho que tengamos hasta los tonos posibles, no conocemos las melodías del pasado. En arqueología hacemos mucha arqueología experimental, es decir, reproducimos el proceso productivo para tener instrumentos similares a los que aparecen en el registro arqueológico, en este caso completos, porque los instrumentos musicales son objetos que tienen una funcionalidad acústica, que tienen que estar completos para poder ser tocados, y los tocamos utilizando distintas técnicas de ejecución y probando distintas melodías, pero nunca vamos a saber realmente ni cómo se tocaban, ni qué melodías tocaban, ni con qué otros instrumentos o qué danzas o qué otro tipo de cantos acompañaban. Pero creo que ya es bastante poder escuchar y poder saber que en el 42.000, entre el 42.000 y el 41.000 antes de Cristo, en una cueva en Alemania estaban tocando estas flautas. En esta misma cueva de Gleisenklosterle hay también, de unos 2.000 años después, otras flautas también fabricadas con huesos de ave. Pero la más antigua de las de huesos de ave de la zona es de una cueva vecina, de la cueva de Hohlefels, que hasta hace no mucho se creía que esta era la más antigua y no la de mamut, que está fabricada con un hueso de buitre. Y este hueso de buitre es muy típico que aparezca, como os contaba, en muchas tradiciones musicales como instrumento aerófono, porque los huesos de ave son huecos por dentro, entonces simplemente tenemos que hacer orificios de digitación y ya tenemos una flauta. Estos huesos, que son muy largos, además, son muy estrechos, sin embargo, y son ciertamente complicados de tocar, y no sabemos muy bien qué técnica utilizarían para la embocadura. Algo ha pasado con el sonido, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Ahí mejor? ¿Aquí? ¿Aquí? Vale. No sabemos muy bien qué técnica utilizarían para la embocadura. De hecho, no estamos seguros ni siquiera cuál era el lado proximal del instrumento. La mayoría apuestan a que sería
este tramo de aquí, entonces que es posible que se le añadiese algún tipo de lengüeta. Y esto es muy interesante porque frente a la idea de flauta, esto se convierte en otro aerófono totalmente distinto, más parecido a aerófonos de la familia del clarinete o del oboe, es decir, que producen el sonido por la vibración de una lengüeta. En la imagen de aquí, tenéis la reconstrucción del instrumento con lengüeta, como un posible clarinete. Y es más que probable, en este caso la lengüeta está hecha de corteza de abedul, pero es más que probable porque, como sabréis, sobre todo los que venís del medio rural, la fabricación de pitos o de silbatos que haces con una caña, con un trozo de trigo, que te metes en la boca y que suenan a mucho volumen, es algo muy habitual en las culturas tradicionales, porque producen sonidos a mucho volumen. En este caso, os voy a poner un extracto de la flauta de Hohlefels tocada como flauta. Todas las flautas están tocadas por Ana Friederika Potengowski, que es una superdotada de las flautas y son flautas que son difíciles de tocar, lo que implica también un conocimiento y una necesidad de trabajo con estos instrumentos por parte de las personas no solo que los fabricaron, sino también que los utilizaron. Y recordad también, esta flauta es muy interesante porque tiene también indicios de que es probable que estos instrumentos se construyesen con materiales blandos también, porque es más difícil fabricar el instrumento así, este rebaje, que hacerlo simplemente con un buril haciendo el orificio. Este rebaje puede valer tanto para ejercer algún tipo de fenómeno neumático que hace que el dedo se pegue mejor y entonces impedir que salga el aire, porque son relativamente grandes para el diámetro del instrumento, los orificios, pero también puede ser que conservan la técnica tradicional, porque para cortar en caña los aerófonos es más común, si esto es la caña, cortarlo así que hacer un orificio. Además, aunque nos parezca un instrumento muy sencillo, una flauta, en realidad es un instrumento muy complejo. Acústicamente es mucho más fácil coger palos como una flauta de pan de distintos tamaños, que también hay algunos tubos interpretados como flauta de pan en el Paleolítico y en el Neolítico, y ver que la longitud distinta de los tubos produce sonidos distintos. Pero claro, no puedes tocar una melodía tan compleja como la que puedes tocar con un solo tubo con varios orificios. La idea acústica de que con un tubo, haciéndole distintos orificios, puedes abrir y cerrar orificios y tener tubos de distinta longitud es muy novedosa y es un diseño acústico muy exitoso, no es una cosa que aparezca de la nada. Es un diseño acústico exitoso que ha llegado hasta la actualidad. La mayoría de los aerófonos son aerófonos así, tubos con orificios que se abren y se cierran y que permiten en un solo tubo, con una sola columna de aire, acortar y agrandar la columna de aire, lo que varía también las frecuencias. Y voy a dejar de hablar y os voy a hacer escuchar un poco la flauta de Hohlefels, además grabada en la cueva de Hohlefels, con lo cual podéis escuchar la acústica de la cueva. Recordad, tocado como flauta, sin lengüeta, sin embocadura de lengüeta. Ahora escuchamos un ejemplo con lengüeta. Estos instrumentos, su diseño es tan exitoso que en estas mismas cuevas aparecen en milenios posteriores, unos 2000, 3000 años después, en estas cuevas y en cuevas vecinas, otros aerófonos tipo flautas fabricados con huesos de rapaces diurnas. Por ejemplo, hay una de hueso de cisne muy bonita, muy pequeña, muy interesante. Y también continúa durante por lo menos 2000 o 3000 años la tradición de fabricación de flautas en hueso de mamut, que es muy interesante porque son difíciles de fabricar y o tienes un significado simbólico ligado a ellas o hay una escasez de huesos de ave por alguna razón que no nos podemos explicar o es muy interesante, que tengamos esta gran cantidad de
de fragmentos de flautas de mamut durante tanto tiempo. Y la tradición, de hecho, no sabemos si quizás llevada por las mismas personas o por otras, miles de años después, estas son muy recientes, solamente tienen unos 25.000 años de antigüedad, tenemos un conjunto impresionante de flautas paleolíticas en la cueva de Istúriz, en el sur de Francia. Eso, como veis, es un mapa donde están los Pirineos y veis un poco en otro color donde está la cueva de Istúriz. Recomiendo la visita, aparte que la zona es preciosa y se come fenomenal. La cueva es espectacular y las visitas son muy fáciles de hacer. Es una cueva con decoraciones paleolíticas, pero lo interesante de la cueva, para nosotros desde el punto de vista acústico, es la llamada Gran Sala, donde aparecen casi una veintena de aerófonos de cronologías diversas, sobre todo en torno al 25.000 a.C. Y esta gran cantidad de aerófonos con diversos orificios de digitación están la mayoría hechos de rapaces diurnas, sobre todo en ulna de buitre. Y estos instrumentos, como os digo, con diversos orificios de digitación, es muy interesante porque en la gran sala donde aparecen tiene una acústica impresionante. Me estáis oyendo con bastante reverb por el micrófono, sobre todo cuando me acerco. Pues la cueva de Istúriz tiene un reverb parecido al de una catedral. Es una gran sala abovedada con una acústica impresionante donde se han encontrado esta veintena de restos de flautas paleolíticas y donde sabemos que grupos humanos de los alrededores estacionalmente pasaban tiempo, quizás como una zona ritual o un centro de encuentro para intercambiar tecnología, para intercambiar historias, quizás para intercambiar performances musicales, algo muy habitual en muchos grupos cazadores-recolectores que ha podido conocer la etnografía, incluso bueno, para cambiar y para seleccionar futuras parejas sexuales para la reproducción y variar evitar la consanguinidad entre los grupos, pero está claro que era una especie de centro de reuniones de la zona para todas las poblaciones paleolíticas que tenía una acústica impresionante y que estas personas estaban construyendo flautas o estaban tocando flautas, estaban llevando a cabo actividades musicales. Nada, no nos extraña nada, ¿verdad?, como seres humanos pensar que los seres humanos estacionalmente se encuentran en un sitio bonito, grande y agradable a tocar, a cantar y a compartir, ¿verdad? Os voy a poner un extracto de una flauta de Istúriz, esta réplica que tenéis aquí, grabada dentro de la cueva de Istúriz, para que escuchéis la acústica, y luego esa misma flauta tocada con una lengüeta doble tipo oboe, para que veáis también la diferencia, como son dos instrumentos musicales muy distintos y las que tienen lengüeta son muy efectivos porque el sonido tiene mucho volumen. Esta sería con esta. Y con lengüeta, que sería como esta, una lengüeta doble. No tiene nada que envidiar a los instrumentos modernos, una simple lengüeta de caña en un tubo con unos orificios y puede sonar así. Estas dos son reproducciones así un poco de trabajo de las de hueso de cisne. Estas se encontraron en la misma cueva que la de buitre de Hohlefels, pero con hueso de cisne para que os deis cuenta lo finas que son. ¿Y por qué las reconstruimos con lengüeta? Porque es muy difícil por este orificio realmente ser tocados como flauta, aunque hay gente que puede, que lo hace bien, pero es difícil.
También hay muchas evidencias de otros aerófonos como silbatos, no tenemos tiempo de enseñarlos todos. La mayoría de ellos son estas silbatos de falange de ciervo, aparecen en el Paleolítico con diversas cronologías, sobre todo en el magdaleniense. Y aunque mucha gente decía que también eran simplemente perforaciones hechas por huesos de carnívoro, lo que tenemos es evidencias de que al menos si algunas son perforaciones hechas de carnívoro, sí que están retrabajadas para que el agujero esté luego mejor hecho. E incluso hay algunas que están hechas de cero con herramientas líticas, es decir, que sabemos que están construidas voluntariamente. Y funcionan muy bien como silbatos, además hacen como 2 tonos y son muy efectivos y a mucha distancia. Y porque conozcáis uno de la península ibérica, este es de una cueva de Girona, la cueva de Pau, se encontró en una zona delantera, en la zona de Dabampau, se conoce como el silbato de Dabampau, está en el Museo de Bañoles, creo que está expuesto ya, que sí que se puede ir a ver, y es un silbato de hueso de ave muy, muy pequeñito y con este tipo de ventana, que también es un tipo de silbato que aparece en todo el planeta. En Norteamérica, por ejemplo, son muy, muy comunes, en algunas zonas, sobre todo en la zona de California, y son silbatos también muy efectivos. Lo que tienes que introducir es algún tipo de elemento de cera o de alguna materia resinosa en esta zona y fabricas el bisel. Y en este caso no es un instrumento que produzca sonido a mucho volumen, pero estudiando las huellas de uso sí que se sabe con certeza que fue utilizado como un aerófono. Quizás no para comunicación a larga distancia, como pudieron ser los otros silbatos, pero sí como instrumento quizás ritual, quizás musical, como de nuevo en muchas tradiciones del mundo donde los silbatos tienen muchos usos, no simplemente el de la comunicación o el de la transmisión de información sonora a distancia. Otros instrumentos muy, muy interesantes del Paleolítico que tenemos son las bramaderas. Tengo aquí una réplica. De la bramadera más antigua que conocemos. Esta es la bramadera encontrada en la cueva francesa de Lagos-Lalande. No me atrevo a tocarla, la verdad, porque es que aquí hay tanto cristal y tantas cosas valiosas que puede ser un poco peligroso. Pero no sé, si me dais permiso, mejor no. Inténtalo. Luego ya cuento mañana que ha sido una bramadera. Vamos a ver dónde... Bueno, os voy a tocar mejor esta, que es una... australiana, hecha por un percusionista venezolano maravilloso que vive en Valladolid, que se llama John de Rodríguez, hace instrumentos musicales y se trajo los materiales y aprendió a hacerlas en Australia y funciona muy, muy bien. La bramadera, como veis, es un instrumento, es un aerófono, realmente, porque produce el sonido por la vibración del aire, y es un instrumento que aparece en todo el mundo. Desde el Paleolítico tenemos evidencia de su existencia y lo interesante es que en muchas culturas muy alejadas entre sí, que no tenemos evidencias de que hubiera comunicaciones, ni siquiera en tiempos históricos, a veces tiene asociadas las mismas reglas rituales. Por ejemplo, en muchas zonas del mundo es tabú para las mujeres. Las mujeres no pueden ni tocar ni escuchar el instrumento. En Europa se han usado hasta muy recientemente, a veces para espantar animales, como juguete tradicional, se usaban en los patios de los colegios con las reglas de madera, instrumentos similares. Voy a intentar tocarla así muy, muy cortita, ¿vale? Para no tener ningún accidente. Lo importante del instrumento es girar para que rote sobre sí mismo, pero que también rote así en el aire. Y aquí, lo siento, no te había prevenido de esto y no sé si me vas a poder grabar ni si me vas a poder... Me voy a poner aquí con mucho disimulo, ¿vale? A ver si funciona. Bueno, esto, si lo hiciese con más energía y con mucha más cuerda, sonaría mucho mejor. Este sonido, que además nos recuerda a los vientos, a las tormentas, para algunas culturas la voz de los antepasados, o la voz de los ancestros, y en muchos otros lugares no es de extrañar que tenga influencia sobre los eventos meteorológicos, por decirlo así. Os voy a poner una grabación de esta. Es que esta me da más miedo porque la cuerda es más floja y no quiero que se rompa. Pero podemos escuchar una grabación de este instrumento en la cueva de la Garma, una cueva cántabra que tiene paleosuelo, es decir, que conserva, no ha habido sedimentos por encima, se cerró durante el Paleolítico y así lo escucháis con la acústica. Difícil saber qué significaría culturalmente para ellos este sonido. Tenemos todas esas evidencias etnográficas que nos indican que quizás fueran también rituales, pero quizás eran simplemente objetos de entretenimiento. ¿Cómo sabemos que es una bramadera? Pues lo que hay que estudiar realmente es, de nuevo,
las huellas de uso en esta zona. Si ha sido usada como obra madera, acaba habiendo trazas de haber sido constantemente rotada, que no es un simple pendiente o un simple colgante. Sabemos que ocurría esa fricción, que el instrumento se utilizaba. Pero al final las concepciones sonoras son puramente culturales. Yo que he hecho muchos talleres para niños, ya hace mucho que no hago, pero les tocaba la obra madera y les decía, ¿a qué os suena? ¿A qué os suena? Yo quería que me dijeran a los vientos, a las tormentas, ¿no? Para contarles cómo en algunas culturas esto controlaba el clima. Y siempre me decían, a una moto, a un coche. Al final tenemos una percepción totalmente cultural del sonido y es algo que tenemos que asumir. Podemos conocer los instrumentos, saber cómo se fabricaban, presumir cómo se tocaban, pero no sabemos sobre todo qué significaban. Y eso es algo que para los etnomusicólogos actuales es fundamental. El sonido y la música es mucho más allá que una serie de frecuencias ordenadas en el tiempo, es mucho más allá que eso. Es cultura, es información cultural, es comportamientos simbólicos, comportamientos sociales, etc. Os he traído también, por si había pocas caracolas en el museo, os he traído una caronia, en este caso una caronia lampas mediterránea, con las que se fabricaron probablemente pues, algunas de las primeras trompetas utilizadas por el ser humano. A diferencia de las flautas, estos aerófonos no producen el sonido por un bisel, y a diferencia de los clarinetes, tampoco producen el sonido por una lengüeta, sino que producen el sonido gracias a la vibración de los labios del intérprete en una boquilla que transmite esa vibración, en este caso, a un tubo cónico que está enrollado en el interior de la caracola. Con las caronias lampas se llevan haciendo trompetas desde al menos el Paleolítico. En la península ibérica el ejemplar más antiguo son en cuevas neolíticas en Cataluña. Y con estos instrumentos, que quizás empezaron siendo simples cuencos de sopa para la cena y que bueno, al final se deducía que cortándolas por aquí era más fácil absorber el líquido que quedaba, se fabricaban, como digo, trompetas muy antiguas. En la más antigua es esta caracola de Marsulas que tenéis aquí, pero muchos de vosotros quizás conozcáis que hasta en edad contemporánea, en el medio rural en la península ibérica, hasta bien en el interior, se utilizaban también para el control del ganado, otras veces para rituales. Son instrumentos que aparecen muchísimo en el registro arqueológico, desde el Paleolítico hasta la actualidad. Os voy a poner un extracto de una caronia lampas, porque yo la toco mal y no quiero... Bueno, puedo intentar un poco, es un poco, no sé, creo que con el protocolo COVID, no sé si es un poco arriesgado. Quizás la voy a poner solamente en la grabación. Aunque no tenga orificios de digitación, estas caracolas, al variar la presión, por lo menos son capaces de hacer una quinta y a veces incluso una octava. Es decir, no voy a liarme con temas acústicos, pero bueno, pueden generar distintos modos de vibración que producen varios sonidos, pero además hay un truco que es introducir la mano y abrirlo, con lo cual acortas la longitud de la columna de aire en el interior del cono que está dentro de la caracola. Este instrumento estuvo muchísimo tiempo, además es la portada de nuestro cuaderno de música, estuvo mucho tiempo olvidado en el Museo de Toulouse, se había estudiado un poco y tal, y hace nada, además después de que saliera el cuaderno, con lo cual estamos muy contentos que eligiésemos esa imagen, salió en toda la prensa porque habían vuelto a hacer estudios sobre ella y habían demostrado que efectivamente la rotura del ápex, del ápice de la caracola, había sido intencionada y trabajada. Porque claro, nos encontramos, es verdad, a veces caracolas sin ápex y no sabemos si es que se ha roto o si realmente se ha cortado para ser un instrumento musical. Os animo a que anotéis la caracola de Marsulas porque además online podéis encontrar la grabación hecha con el instrumento original. Como no es mía ni de mi grupo de investigación, no os la pongo aquí porque no sé cómo es el tema de los derechos de autor, pero si anotáis caracola de Marsulas en el Museo de Toulouse os podéis encontrar, porque es donde está expuesta, podéis escuchar la caracola original y que creo que merece la pena. Sí, haced foto, lo que queráis.
Voy a moverme un poco rápido porque me enrollo mucho y ya llevamos mucho tiempo de conferencia, pero también es muy importante pensar en instrumentos que son mucho menos glamurosos de los que estamos habituados. Las flautas paleolíticas son maravillosas, tienen muchos tonos, las trompetas también pueden hacer muchos sonidos, pero hay otros instrumentos de los que tenemos menos evidencia, pero que gracias a la arqueología moderna, a esos estudios de huella de uso, estamos empezando a ver, estamos empezando a desvelar en el registro arqueológico. Muchos de ellos son simples sonajas y sonajeros fabricados de cualquier tipo de elemento. Hecho por mí, que realmente hacía para los niños, que son unas simples conchas atadas, pero los museos de arqueología, los museos paleolíticos, no sé si habéis estado en el Museo Arqueológico de Santander, que es una maravilla, lo recomiendo muchísimo, tienen algunas de las piezas más valiosas de nuevo de toda la arqueología, quizás mundial, pero europea sin duda. Tienen muchísimos collares de conchas, collares de dientes, collares de hueso, que están interpretadas como collares. Pero poco a poco se están haciendo estudios de huellas de uso que están demostrando que no eran simplemente algunos de estos elementos portados como collares, sino que tienen marcas de haber sido percutidos con violencia durante mucho tiempo. Uno de los ejemplos más bonitos realmente es más actual, viene del Mesolítico escandinavo, no es paleolítico, pero es un buen ejemplo de lo que nos podemos encontrar si analizamos, hacemos buenos estudios de huellas de uso con todos estos colgantes paleolíticos que encontramos. Es el llamado porteador con sonajas de la tumba 6 de Skatteholm. Skatteholm es un cementerio mesolítico de Suecia impresionante. Aquí tenéis un mapa de Scania, ¿no?, de la zona sur de Suecia, y ahí está el cementerio de Skatteholm. En el punto rojo, lo que está al lado es Dinamarca. Se ve un poco borroso, pero creo que sí que llegáis a ubicarlo. Un cementerio con una riqueza enorme de materiales mesolíticos, y uno de los, para mí, más hallazgos más bonitos y más tristes a la vez fue una tumba donde aparecía una mujer, la tenéis aquí, y en el regazo de la mujer había una gran cantidad de colmillos de jabalí, de cánidos y de otros carnívoros, colgados, extendidos sobre su regazo, y debajo y una capa de ocre, y debajo el cadáver de un bebé, de un neonato, quizás ni siquiera había nacido con vida. Una mujer que murió en el parto y que fue enterrada con un objeto que cubría a su bebé de ocre y de sonajas. Las científicas con las que trabajo lo han reconstruido como un posible porteador de bebés, teñido de ocre, de cuero, que se habría desintegrado, y las sonajas que servirían para mecer al bebé mientras lo estabas porteando. Muchas veces la arqueología, los hallazgos afortunados en la arqueología son historias muy tristes, si no hay que irse más lejos y pensar en Pompeya, por ejemplo. Es muy evocador pensar en esa madre preparando el porteador de su bebé, tiñéndolo de ocre, cosiendo los dientes para que ese niño quizás estuviese acompañado por el arrullo de los sonajeros de dientes, y también quizás con eso evitase, por ejemplo, que se acercasen a él los malos espíritus. En muchas culturas del mundo, sonajas, sonajeros, campanillas, hasta en la Edad Moderna en la península ibérica se portaban sonajas, campanillas, sonajeros junto a otros amuletos para alejar el mal de ojo y alejar los malos espíritus. Los estudios de huellas de uso de estos dientes de Skatteholm muestran que fueron percutidos con asiduidad, y en muchas tumbas de todo el área mesolítica escandinava tenemos muchas evidencias de gran cantidad de dientes sobre vestidos, sobre trajes, que tienen unas marcas de haber sido constantemente percutidos. Podían ser trajes usados a diario, pero también bailaban, también producían sonidos con ellos. Os voy a poner un poco de cómo suena, porque es que suena a mucho volumen, no es nada sutil. Claro, imaginaos si esto es lo que nos encontramos con materiales que se han conservado, pero os voy a traer algunos sonajeros tradicionales, en este caso escandinavos también, pero conocéis sonajeros africanos de calabaza, de semillas, de conchas, etcétera. Pero este sonajero, fijaros, de cestería, qué bonito, con piedras, es un sonajero muy típico en Suecia, o este sonajero finlandés que está simplemente hecho con corteza de abedul y semillas.
y suenan muy, muy bien. Nosotros solamente tenemos una pequeña ventana a unos pequeños restos de la musicalidad del pasado, una musicalidad que sería tan rica y tan compleja como la música de las sociedades tradicionales, cazadores-recolectoras, agricultores de supervivencia, que hemos podido estudiar en el registro etnográfico. Es decir, tenemos una mínima parte de unas tradiciones culturales gigantescas y muy interesantes. Y no sé, creo que voy un poco mal de tiempo. Bueno, todavía tengo un ratillo, ¿no? Porque me has hecho la presentación. ¿Me dejáis un rato más? Porque no podéis iros de aquí sin escuchar esto, que a mí me parece una auténtica maravilla, que entre los instrumentos de percusión tenemos también evidencias del uso de huesos de mamut como posibles idiófonos, como posibles grandes instrumentos que serían percutivos para emitir sonido. En Medzin, en Ucrania, en un poblado gravetiense que se extendía en una extensión enorme, tenéis en el mapa la zona donde están todos estos poblados de cabañas. Son poblados paleolíticos, pero en lugar de cuevas vivían en cabañas construidas, los cimientos, por decirlo así, con cráneos de mamut que se utilizaban como base y colmillos de mamut que se utilizaban para formar la cúpula de las cabañas. Luego se cubrirían con pieles, etcétera, para hacer las cabañas. Pues en una de ellas, distinta a las demás, especialmente grande, donde además no hay restos de actividades económicas ni productivas, no hay restos de sílex ni de alimentos, etcétera, lo que sí que tenemos es este conjunto de huesos de mamut, imaginaos el gran tamaño que tienen, decorados y con muchas marcas de haber sido percutidos constantemente. Los científicos soviéticos que los estudiaron cometieron la salvajada de tocar sobre ellos y grabar un disco. Eso ha dificultado los estudios de huellas de uso en el presente, porque no se sabe bien si fueron golpeados en el 75 o en el Paleolítico, pero sí que estudios recientes sí que han podido probar que algunas de las marcas eran evidentemente paleolíticas. Os voy a poner unos extractos de este disco soviético, en donde están grabados los originales, el verdadero conjunto de los huesos, como veis, un omoplato, una mandíbula, etcétera, de mamut encontrados en esta tumba, en esta cabaña, donde además había otros restos de actividad ritual e incluso musical, como posibles sonajeros, por ejemplo. Y esto, hasta aquí, la evidencia que tenemos absoluta de instrumentos musicales paleolíticos. Pero ¿qué hay de estos instrumentos? Por ejemplo, los tambores. Aquí os he traído una reproducción de un tambor sami, de un chamán sami del siglo XVII-XVIII. A los samis se les impuso el cristianismo y sus tambores históricos fueron expoliados y robados. Por suerte no fueron destruidos, fueron llevados a museos del sur, tanto de Suecia como de Noruega como de Finlandia. Esta es una reproducción de uno de los originales. Y estos tambores, fabricados, en este caso es piel de reno, pero les hay con pieles de diversos animales, incluso de vejiga en las zonas polares. Se extienden, como veis, en todo el círculo polar. En Estados Unidos bajan además bastante y son los instrumentos rituales más importantes de todo el área circumpolar. Aparecen siempre en manos de chamanes, a veces también son tocados por la comunidad, pero en general casi siempre es el instrumento de los chamanes con el que pueden realizar las actividades de curación, de comunicación con los espíritus, los viajes espirituales y, sobre todo, algo fundamental que es entrar en trance para poder tener ese estado alterado de conciencia que les permite ese viaje al mundo de los espíritus, esa comprensión de lo que está pasando más allá del mundo tangible en el que se mueven los seres humanos. Esa comunicación espiritual sería imposible sin los tambores. Tenemos algún arte parietal donde aparecen tambores, pero no es muy antiguo. En Rusia, el más antiguo, en zonas de la Siberia rusa, se pueden datar en la Edad del Bronce. Y tenemos también tambores muy antiguos encontrados en permafrost, en Groenlandia, es decir, en hielos que nunca se habían derretido, con lo cual se conservan, pero tienen unos 3.000 años de antigüedad. Realmente no podemos estar seguras de la antigüedad de estos instrumentos. Hemos hecho muchos estudios de posibles percutores. Este es el encontrado en Medzin, que probablemente servía para percutir
los huesos de mamut, y estos son otros percutores mesolíticos, pero también estamos haciendo estudios sobre algunos objetos de hasta paleolíticos, los famosos bastones paleolíticos para los que no se tiene una función muy clara, intentando estudiar a ver si las huellas de uso pueden indicar que también fueron usados como percutores de tambores. Realmente, poblaciones que trabajan con pieles, que las extienden para trabajarlas, etcétera, es muy fácil descubrir que tienen estas propiedades sonoras. Es sin duda además un instrumento que aparece en todo el planeta, es más que probable que existiera en el Neolítico, pero por ahora no tenemos ninguna evidencia total de su existencia en el Paleolítico. Y otros instrumentos, como instrumentos de cuerda, también podéis oír hablar de su existencia en el Paleolítico. El instrumento de cuerda que se cree que es el más antiguo, o al menos el más sencillo que se conoce, es el llamado arco musical. Ahora os voy a poner un breve vídeo, pero que entendáis el arco musical es básicamente como si fuera una derivación del arco de caza, porque tienes una cuerda tensada sobre un arco y al estar tensada y ser pulsada vibra. Se puede tocar utilizando la boca como caja de resonancia, añadiendo algún tipo de calabaza, con un palo o directamente siendo pulsada. Y algunas iconografías paleolíticas hacían pensar que quizás existiese el instrumento. Este es el famoso chamán de Les Trois Frères, en Francia, magdaleniense, que muchas veces es interpretado como un chamán vestido con una piel de bisonte y tocando algún tipo de aerófono o algún arco musical con la boca. Pero realmente muchas interpretaciones apuntan a que es más que probable que simplemente sea un ser humano disfrazado, andando en cuadrupedia, es decir, a cuatro patas, escondido para cazar a los bisontes que tiene al lado y que está acarreando un simple arco de caza. Es decir, las iconografías nunca nos pueden demostrar que un instrumento era un instrumento que vemos representado era un instrumento musical. Las representaciones más antiguas que tenemos aparecen, por ejemplo, en Çatalhöyük, neolíticas, pero también son dudosas, y hay mucho en el arte parietal, arte prehistórico, pero de cronologías recientes en Sudáfrica, como el que tenéis aquí. Os voy a poner un extracto para que veáis lo que es la cronología musical. En la actualidad un instrumento muy importante tanto de los bosquimanos de Namibia y de Sudáfrica, pero también de otras zonas de Sudáfrica, y del que derivan muchísimos instrumentos. Con cuerdas metálicas, por eso tiene ese sonido, pero originalmente tenían que haber sido otro tipo de materiales. Pero de nuevo, no tenemos evidencia, pero lo que sí sabemos es que en torno al cuarto milenio antes de Cristo hay unos instrumentos, unas grandes liras complejas con cuerdas de tripa muy difíciles de fabricar que se están usando normalmente en Mesopotamia y en todo el área del Levante. Es decir, para el 4000 antes de Cristo, que todavía era el neolítico en muchas zonas del planeta, en el 4000 a.C. tenemos instrumentos cordófonos muy desarrollados, muy similares a los instrumentos que van a seguir existiendo a lo largo de la historia. Y para terminar, es algo que trato también algo en el libro de Cuadernos de Atapuerca, es que pasa después en el Neolítico, y lo que vemos en el Neolítico es una continuación y sofisticación de muchas tradiciones que veíamos antes. El conjunto de flautas neolíticas de Yahoo en China es espectacular, muchísimas flautas, además que van creciendo en número de orificios cuando las cronologías son más recientes, que tienden a la sofisticación y a una mayor capacidad de hacer cuantos más tonos posibles con un solo instrumento, a una estandarización tonal. Además, están haciendo instrumentos para que se puedan ser tocados a la vez, se están afinando a la vez los instrumentos, aparecen también con otros instrumentos interesantísimos, pero con un trocito de una de las flautas grabada por el profesor Zhang Yuchou. Ahí os lo pongo. Tenemos las primeras evidencias también de trompetas fabricadas, obviamente de cerámica. Con el Neolítico llega la cerámica y es un mundo nuevo para fabricar instrumentos. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, evidencias de que están intentando imitar los diseños naturales que probablemente estaban utilizando con materiales naturales con la cerámica, que les da unas posibilidades increíbles. De hecho, no tenemos ninguna evidencia paleolítica del uso de cuernos de vaca como trompetas, y como bien sabéis son unos instrumentos muy eficaces como instrumentos musicales. Simplemente haces un corte, tienes una boquilla y ya tienes un instrumento que funciona muy, muy bien. Sin embargo, se conserva muy mal en el registro arqueológico, pero en el Neolítico aparecen cuernos de cerámica que sin duda imitan
a los cuernos naturales, a los cuernos de vaca o de otros bóvidos que podrían haber sido utilizados como trompetas. Además de imitar esas formas naturales, la cerámica permite muchísimas posibilidades de experimentación acústica, hasta niveles impresionantes. No hay más que ver, por ejemplo, las culturas precolombinas, que aunque no tienen cordófonos, tienen unos aerófonos fabricados en cerámica muy complejos, con formas organológicas y sistemas acústicos desconocidos, que eran desconocidos en Europa antes de la llegada a América. Este barro nos permite tener, por ejemplo, las primeras evidencias, por fin, de membranófonos, que es como llamamos a los tambores, es decir, instrumentos que la vibración se produce por una membrana se produce en una membrana tensada, ¿no? Esto es lo que produce el sonido. Y estas primeras evidencias de membranófonos la tenemos, por ejemplo, con estos tambores neolíticos de la llamada cultura de los vasos de embudo, tenéis del norte de Europa, que también son muy discutidos, porque mientras no hay evidencias de piel, no hay evidencias de que fueran tambores, pero sí que son huecos por dentro, es decir, no valen para contener líquido, y los tambores más eficaces son huecos por dentro. No tienen base, por decirlo así, y tienen esta especie de mamelones, o a veces con orificios, otras veces sin ellos, para atar las pieles. Y son instrumentos que aparecen tanto en contextos domésticos como en tumbas, pero sí que aparecen a veces muy decorados y asociados con elementos que podrían indicar su uso ritual. Es bastante convincente la hipótesis de que estos objetos fueran tambores. Y imaginaros también la cantidad de silbatos, ocarinas y sonajeros que se empiezan a poder fabricar de cerámica. Algo que vamos a encontrar luego después muchísimo en todo el registro arqueológico. Silbatos, ocarinas y sonajeros de formas diversas, formas de pájaro, formas de niños. De forma de mujer es muy bonito, ¿no? Porque además es como muy de magia casi imitativa y apotropaica, para posibles rituales de fertilidad, estas figuras femeninas llenas de semillas que se mueven y que suenan. Estos, por ejemplo, son de Cutuquene de Rumanía, son de los más bonitos. Esto no podemos saber tampoco cómo eran las culturas musicales neolíticas, y lo que tenemos, a veces incluso menos evidencias que para el Paleolítico en muchas ocasiones, pero siguen los mismos instrumentos que en el Paleolítico, aparecen nuevos instrumentos, no solamente podemos imaginar a qué nivel y qué desarrollo tecnológico llegan gracias a esos primeros instrumentos después que aparecen en el Creciente Fértil y en Egipto, y que ya son muy, muy modernos, con unos diseños acústicos impresionantes y con formas y tecnologías que van a ser similares a las que después se han desarrollado hasta la actualidad. Y sobre todo, pero estos instrumentos neolíticos sobre todo nos indican que el ser humano siempre ha intentado hacer instrumentos musicales con todos los elementos que ha podido. Son indicadores de la cantidad de energía, reflexión, ingeniería acústica, diseño tecnológico, saber hacer, artesanía y también dedicación que las culturas humanas han puesto a la producción de sonido desde la antigüedad. Realmente me podría estar más horas y llegar con vosotros hasta el presente. De hecho, mi especialidad es sobre todo la edad del bronce y la edad del hierro, aunque también he hecho algunos estudios de paleolítico, pero las conclusiones siempre serían las mismas. La gran cantidad de esfuerzo tecnológico, económico y social que las culturas humanas han puesto para el diseño y la construcción de instrumentos musicales. Tenéis que entender los instrumentos musicales no solo como algo entretenido, sino como una muestra de desarrollo tecnológico, de desarrollo acústico, de artesanía, de capacidad de fabricación de elementos que son muy complejos, mucho más complejos que fabricar un vaso para beber. Son instrumentos funcionales que muestran esta innovación, desarrollo y capacidad humana para la invención de instrumentos que producían sonidos. Quiero agradecer mucho a Josefina y al Museo de Ciencias Naturales, al Museo Nacional de Ciencias Naturales, por haberme invitado. Me hacía mucha ilusión estar aquí. Creo que para cualquier científico, aunque seamos más de una rama más de humanidades, estos centros siempre nos recuerdan a nuestras primeras ilusiones de pequeños y lo que nos gustaría ser de mayores, y estar aquí es como un logro personal importante, así que te agradezco mucho haberme invitado. Y también a Carlos Díez Fernández Lomana y a Alberto Lavarga por haberme animado a publicar el libro de la música de los primeros instrumentos sonoros, y por también todo el esfuerzo personal y la ilusión y el cariño que ponen en esta colección, que creo que es fundamental, y que comparado con otros países europeos hay muy pocas iniciativas así en España, así que mi enhorabuena porque lo sigan sacando adelante. Y nada, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para preguntas, pero si os queréis acercar aquí para ver los instrumentos, yo os puedo enseñar encantada también. No sé si el protocolo COVID.
Que me calle ya, ¿no? Porque no callo. Sí, bueno, gracias por la charla. Era una mera especulación lo que te quería comentar sobre la antigüedad de la música. Has comentado que los tambores están vinculados a rituales de comunicación con los espíritus. Nosotros vemos que también la música está vinculada a los rituales religiosos. Seguramente si retrocedemos en el tiempo, esta es la especulación. Quizás la música fuera tan antigua como los primeros enterramientos, como la primera conciencia de trascendencia. Esto no se puede probar, pero probablemente sea una buena razón. Pero es una muy buena especulación, porque de hecho una de las teorías, pero que no he traído aquí porque es una de las más especulativas, es esa relación directa entre la música y la parte espiritual y trascendental del ser humano, ¿no? Y la importancia de la música como lenguaje de comunicación con los espíritus, como lenguaje de comunicación con lo sobrenatural, para llegar también a estados alterados de conciencia. Y hay muchos científicos, investigadores, que hablan de la aparición conjunta de la música y esos primeros protorrituales, ¿no? Donde el ser humano pues intentaría encontrar algo más allá del mundo tangible que le rodeaba. Tenemos un par de preguntas más por ahí atrás. Hola, buenas tardes. Primero agradecerte tu conferencia, me gustó muchísimo. Muchas gracias. Y luego comentarte, has hablado de los instrumentos australianos y tal. Y me ha recordado que yo tengo un didgeridoo que compré en Australia, que tuve que pedir a un amigo para que lo comprara, porque a mí no me lo vendían, porque como es la llamada a los espíritus de la tierra, las mujeres somos perversas y no podemos comprarlo. ¿Algo sabes de si podía, bueno, al fin y al cabo es una rama de árbol hecha a un hueco, pero sí, de eso, como es una rama de árbol y es orgánico, no tenéis nada de evidencia? Claro, no tenemos ninguna prueba. Así que muchas veces, por ejemplo, la técnica de ejecución del didgeridoo, que es muy particular, que no se estimula la onda de vibración en el interior del tubo igual que con otros instrumentos y que implica respiración circular, etcétera, sí que se prueba muchas veces en aerófonos arqueológicos, porque como no podemos asegurar que todo se tocaba como estamos tocando nosotros las cosas. Entonces, de hecho, las culturas australianas sabemos ya que genéticamente son las culturas menos alteradas desde el Paleolítico y que quizás algunas de sus tradiciones, además sabemos que vienen desde muy antiguo, que conservan una memoria histórica muchísimo más precisa de lo que pensábamos, ¿no? Hablaban de eventos mitológicos que ahora se han probado geológicamente que han pasado en tiempos muy antiguos. Es muy probable que quizás esos instrumentos fueran inventados en Australia, porque sabéis la historia de que son unas hormigas que vacían los troncos, pero también puede que llegaran con las primeras poblaciones paleolíticas que llegaron a Australia y que se cortó su uso en el resto del mundo. Por eso seguimos probando esas formas de ejecución, pero claro, todos los materiales orgánicos han desaparecido. Buenas tardes. La pregunta mía es sobre todo en el tema de música, si lo que podemos considerar solamente melodía o también ritmo, en el sentido de que el ritmo, que tengo entendido yo cuando estudio sociología, el feto cuando está en la mamá, pues oye el ritmo, ¿no? Sabemos, sí, no solo que oye el ritmo el feto, sino que nos oyen el lenguaje y oyen las melodías y que cuando nacemos ya estamos predispuestos a que nos guste más nuestra lengua materna, que estemos más atraídos por nuestra lengua materna, incluso por la música de nuestra propia cultura. Un vínculo que luego se refuerza con las nanas que cantarían los padres y las madres a los recién nacidos. El ritmo y la música son probablemente inseparables, pero tenéis que saber también que lo que nosotros concebimos como música y lo aceptamos como algo universal es una especie de pacto científico que hacemos para explicar esta musicalidad, este musicking que dicen los ingleses, esta serie de actividades que implican la construcción tonal y rítmica de una serie de cosas donde muchas veces también hay danza, pero en muchas culturas ni siquiera aparece el término. Por ejemplo, en algunos lugares música y danza es la misma palabra, no están separadas. Yo no os he hablado de danza porque no tenemos evidencias apenas, pero no están separadas. En otros lugares música instrumental y música vocal se utilizan términos distintos, o por ejemplo música y poesía es la misma palabra, ¿no? La idea de música tenemos que abrir un poco nuestra
nuestra percepción y entenderla eso, como más allá, más que las simples melodías o construcciones armónicas occidentales, sino eso, como el ritmo, las construcciones rítmicas complejas o no tan complejas, las melodías, la poesía, la danza, unas actividades que en muchas partes del mundo son inseparables, además. Y es que estamos acostumbrados a los tambores en las sociedades al borde de la subsistencia, que así se dicen en sociología, o sea, las primitivas, utilizan mucho el tambor, lo vemos de toda la vida. Sin embargo, la música, la melodía, ya la flauta, ¿no? Lo de Apolo, todo ese lío, ¿no? Lo de la lira, pues eso ya me ha dejado sorprendido. Claro, de hecho, lo de la flauta, los huesefitos, sí, es increíble. esas preconcepciones evolucionistas eran las que realmente la academia a principios del siglo XX defendía, ¿no? Entendía, bueno, pues primero los ritmos y luego ya... Pero claro, los hallazgos arqueológicos desmontan todo esto. Aparte que las músicas de los que llamaban ellos pueblos primitivos, de cazadores-recolectores de otros lugares del planeta, simplemente no la comprendían, no se daban cuenta de esa complejidad y creían que eran simples tambores, cuando había otras manifestaciones melódicas muchísimo más complejas. Al final está muy bien la arqueología porque desmonta esos mitos, ¿no? Como usted bien ha dicho, esos mitos evolutivos, ¿no? De unas músicas más sencillas a unas más complejas. Son instrumentos, como veis, complejos, igual que pueden ser los de cualquier sociedad tradicional europea que han sobrevivido hasta el siglo XX. No tenemos ninguna duda de que la complejidad musical en todo el planeta es semejante. No es más complejo Mozart que los tambores de Papúa Nueva Guinea. Son complejos solo de forma distinta, por decirlo así. Pues si no queda ninguna pregunta más, comentaros que estos cuadernos fantásticos se venden habitualmente en la tienda del museo y me parece haber visto por ahí a Américo. Yo es que tengo el mío y voy a pedirle a Raquel que me lo dedique. Gracias a todos por venir y muchas gracias. Gracias. Si os queréis acercar a ver alguna cosa, yo lo voy...